¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto. Hoy es martes 15 de diciembre del 2020 y en nuestra serie que se queda grabada en Master Vidal en YouTube y un enganche, pues creo que le llaman link, en Marco Vidal Contreras en mi muro de Facebook. Bueno, pues en cualquiera de esos dos, bienvenido. La línea va sobre la explicación de algunas obras literarias importantes en la historia de la humanidad, muy importantes en la historia de la humanidad, ya llevamos varias, a partir de los niveles de lectura, que es como sumergirnos en las tripas de la obra, sumergirnos en los contenidos más profundos para encontrar, hay un bonito juego ahí paradójico, que a partir de sumergirnos cada vez de manera más profunda, el nivel espiritual, el salto espiritual es más amplio. Hoy tenemos un ejemplo clarísimo de ese nivel espiritual en una obra breve. Vale mucho la pena si ya la leíste y estás en el análisis, bueno, pues perfecto. Y si no, pues corre a leerla porque es una joya, no te la puedes perder. Es muy emotiva, es muy emocionante, atrapa sin duda, está maravillosamente escrita y se llama El viejo y el mar. Es un absoluto clásico y la escribió el autor norteamericano Ernest Hemingway. Hemingway, claro, fue todo un personaje. También es de los que vale la pena revisar. Si encuentras una buena biografía, pues su biografía. Antisistema, un tipo muy comprometido con su vida y además con su vida como artista, alcohólico, un poco seguro, un mucho vagabundo, un seguro también un tipo muy atormentado ha de haber sido en su existencia. Pero bueno, aquí vamos sobre la obra. Hemingway nació el 21 de julio de 1899, al final del siglo XIX, y murió el 2 de julio de 1961. En realidad, pues también murió relativamente joven, a los 62 años de edad, el buen Hemingway. Creo, ya no lo investigué porque me ganó la prisa, cosa que no debía hacer, pero igual pues te lo dejo de tarea. Creo que ganó el Nobel, pero no estoy seguro. Entonces, en la versión que me ofreció en PDF Internet, tenemos 60 cuartillas, así que pues vale la pena leerla. Vámonos directo entonces. El viejo y el mar de Hemingway. Es una narración y está estructurada a partir de tres personajes, que esta es una cosa que hemos trabajado poco, o yo me he dedicado poco. Los personajes son, justo están en el título, en términos de personalidad, pues son el viejo y el niño. Recuerda que es muy probable que ese viejo y niño en el nivel espiritual sean el mismo personaje. A mí me parece que sí son el mismo personaje en este juego de la vida. Es decir, yo voy para mi segundo personaje. En el caso de los hombres, tomamos muchas decisiones importantes en la adolescencia y a punto de entrar a la vida adulta como tal. Muchas de ellas serán equivocadas, muchas de ellas son muy apasionadas, algunas son buenas, otras no lo serán tanto. Seguramente las que tomamos descuidaron otra parte de nuestra existencia y entonces, como la vida tiene un sistema y ese sistema es equilibrado, cuando estamos como del otro lado, es decir, a los 20, por ejemplo, quizá antes tomas una decisión importante y luchas por tus metas y a los 40 más o menos por ahí la consigas y después por ahí cada vez ha ido retrasando más en términos biológicos, pero después va a entrar la vejez y en esa vejez, en muchas, cuando menos en la literatura, casi siempre aparece un personaje joven. En La muerte en Venecia, al buen Asenbach se le aparece Tadzio, que es ese joven bellísimo del cual se enamora y que representa la pureza, que es su propia adolescencia. Y se le aparece también el personaje que canta uno de estos, no es un saltimbanqui, pues es un cantor en la Venecia que le habla de la muerte, que es un personaje adulto sin ser un viejo. Y llegando a Venecia se ve él mismo ya con un personaje viejo que intenta, hoy le llamaríamos, aunque el término sería mucho más profundo, un chavorruco. Se presenta con un personaje ya viejo como él relativamente,
Sin embargo, ese personaje se maquilla, se rasura, se viste finamente, se junta con jóvenes y a Asenbach le parece ridículo querer disimularse entre ese mundo de jóvenes. ¿A qué voy con este ejemplo? Que cuando yo creo que cada vez me estoy acercando más, pues lo veo, tengo un hijo que está justo ahora, terminó recién su carrera, el otro la está empezando, pero este que está terminando su carrera está intentando colocarse en el mercado de trabajo, tiene noviazgos cada vez más largos, piensa de vez en cuando con alguna de esas novias en casarse, piensa en un futuro, está luchando por su patrimonio y me refleja mucho mis decisiones cuando yo tenía su edad. Bueno, justo yo estoy ahora en la edad que justo en ese tiempo yo veía a mi padre tomar sus decisiones, acompañarme o no, lo que haya sido. Y este diálogo entre, en este caso, si fuera yo con mi hijo, o puede ser con un alumno, o puede ser con un compañero de teatro, no es gratuito que yo trabajo mucho con jóvenes, eh, son estas voces en las cuales yo termino por reajustar o lo que olvidé cuando era joven, o lo que francamente, lo voy a decir así, en lo que la cagué cuando era joven, por ejemplo. Entonces, yo fui un tipo en la adolescencia, pues un tipo bastante destrampado, sin que en realidad mi vida se haya ido a un abismo infernal, lo tuve acá de manera neurótica. Muchas de las cosas, es decir, pude haber dedicado más años a mi carrera, pude haber ido a jugar fútbol, pude haber ido al extranjero y no lo fui, y mucho de ese tiempo que no lo fui, lo pasé echando tragos y lo pasé un poco en el desmadre y intentando tener novias y quedando bien con mi pequeño grupito. Hoy esa parte no me sabe. ¿Cómo la restablezco? Pues ahora con mis alumnos, con mis compañeros de teatro, incluso con mi propio hijo, soy ahora, a diferencia de cuando lo fui de joven, soy un adulto que no los regaño para nada, no los corrijo, no les doy consejos, pero que si se acercan, de verdad que los recibo ampliamente, pues en muchos de estos chicos que te estoy comentando, francamente seguro que juego el rol de papá. Es muy probable que yo juegue el rol de papá. Eso compensa posiblemente al que yo me negué. Cuando yo fui un adolescente, empezaba a crecer, me negué un poco o un mucho al rol de mi padre. No acepté sus consejos, no se los pedí incluso. La verdad es que hice las cosas. Creo que el asunto entre él y yo fue tal su afán de venga, desarrollate, que cuando tuve edad ya lo hice sin consultarlo. Mal por mí, mal error, porque pues me alejé de una persona que seguramente me amaba profundamente, que su experiencia un poco la desdeñé, seguramente se fue con su propia experiencia sin haberla pasado a los hijos. Eso es literal, porque además él, relativamente joven, enfermó de Alzheimer. Bueno, ese proceso es el que está viviendo el viejo. Por eso te digo que se está hablando del mismo personaje, porque él está representando, el joven del viejo está representando sus ímpetus. Hablan mucho en la novela de que se hacen falta. Él en su viaje en esta experiencia de ir a buscar el gran pez, que será nuestra alma, que será nuestro propio ser, el reencuentro con quien soy, por eso es tan delicado, por eso cuesta tanto trabajo. Él dice, extraño la fuerza del joven. Y a su vez el joven desde tierra hace una especie de proyección al futuro diciendo, no había valorado a ese viejo, ¿no? Justo por viejo me dejé guiar por la sociedad que decía, pues con ese viejo no vas a pescar nada, es muy lento, es aburrido, ¿qué haces con un viejo? Y él de joven empieza a valorar que se dejó llevar por esas voces y que la enorme experiencia y el gran pescador era ese viejo, justo que él cuidaba. Al final de la novela se queda la novela abierta, como la vida, lo cual es verdaderamente maravilloso, porque no es un final feliz. Se queda ahí el asunto de si el viejo se va a morir muy pronto, si van a poder ir a pescar, si no, es maravilloso el final. Bueno, entonces ese es el proceso de lo que está ocurriendo. Tanto si lo lees, eso es lo que te conviene leer. Digo, no es que te convenga, ese es uno de los caminos. Y si no lo has leído, bueno, pues ahí lo vas a ir descubriendo. Que los personajes son el viejo, el joven, en términos de las personas, y otro importantísimo es el mar. Por eso la obra se llama El viejo y el mar. Y el mar sí aparece como un personaje. Si esto fuera un cuento para niños, seguramente Hemingway hubiera puesto a hablar al mar.
Y entonces en términos como de fábula diría, y el mar le contestó. Aquí es donde vale la pena volverse un lector muy atento, porque el mar sí tiene diálogo, porque el mar sí habla. Y habla con silencio, ahí se parece mucho a un asunto de Dios, que las respuestas de Dios vienen con el silencio, no son respuestas audibles ni visibles necesariamente. Habla con los peces voladores, habla con sus amigos tiburones, habla con la lejanía, habla con las estrellas, y entonces el mundo se vuelve un diálogo constante con respecto a este viaje maravilloso, espiritual, físico, incluso psicológico, que representa o que hace el viejo. Vamos a ir leyendo las partes que rescaté. Dice, era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo. El solo lo marco yo como un asunto existencial, no la filosofía, sino de que venimos esta vida a vivir la experiencia desde nosotros. Estamos solos. Aunque tengas familia y pareja que relativamente te acompañe, tu experiencia con respecto a tu pareja es intransferible. Solo tú sientes lo que sientes de ver a tu hijo o lo que sientes de ver a tu mujer, porque tu mujer sentirá lo que ella sienta de verte a ti y el proceso contrario. En ese sentido de la vida, la verdad es que siempre la vivimos desde nuestra soledad, desde nuestra individualidad. Y si soledad te hace mucho ruido, la individualidad es desde donde la vivimos. Y esa individualidad implica estar solo, porque si estuviera combinada, justo ya no sería esa experiencia. Y la corriente del Golfo, esa corriente del Golfo es la corriente de la vida. Estamos solos, diría, se me escapa, ahorita lo voy a acordar, este filósofo alemán, Heidegger, que somos ese ser arrojado, puesto a dialogar con la existencia. Entonces es el pescador, viejo en este caso, arrojado al mar, puesto a hablar con justo con su vida, representada en el Golfo, en las corrientes, y también en términos como simbólicos, el mar representa casi siempre el inconsciente. En el mar y en el agua, esto también lo trabaja Gastón Bachelard, en el mar, el agua y los sueños, representa la vida poética, pero donde están como las corrientes más brutales y naturales, ¿no? Así como el mar superficialmente pudiera estar tranquilo, dentro de ese mar hay vida, hay movimiento, hay corrientes internas, hay agua fría, hay muerte, hay nacimientos, etcétera. Hacía 84 días que no cogía un pez. Ese proceso también se llama redención, que es el proceso en el nivel espiritual. Los procesos de carencia siempre van a ser procesos para regresarle el valor a una situación que ya se había vuelto cotidiana. También estoy preparando, dentro de poco lo vamos a hacer, La peste del maestro Albert Camus. Y nos va a venir mucho porque la peste justo hay un asunto epidémico en un pueblo y la valoración, es decir, ahora que está cancelada nuestra libertad como tal, el otro día escuchaba a una chica reflexionar y decir, me di cuenta con la pandemia todo lo que he perdido y que lo tenía tan cerca, que ya no lo estaba valorando. Justo para eso es el proceso. Entonces, estos 84 días sin pescar es el proceso en el que él está reconociendo no la necesidad, sino el gusto, el valor, la valoración, también iba a decir, que tiene su actividad, que soy importante en este lugar que ocupo en el mundo. Así solo sea porque, no sé en quién pensar, porque hay un viejito aquí abajo que arregla los jardines y todas las mañanas riega y sus plantas, ese viejito es importante. Si no está él, esas plantas no se alimentan. Así de sencillo puede ser tu trabajo, pero somos parte de un mecanismo que funciona también con nuestra entrega y con nuestra cooperación. En los primeros 40 días, pues como una cuarentena, había tenido consigo a un muchacho. En este proceso de ir saldando cuentas, ese viaje espiritual lo arrancan entre los dos, pero luego al viejo todavía le falta soledad. Soledad no como castigo. La redención es un reajuste existencial. Casi siempre se da a partir de algo en lo que fuimos, en lo que abusamos, por ejemplo. Es decir, yo sé que a estas alturas en realidad no le hice demasiado mal a las chicas con las que estuve, porque también fui un chico bastante tranquilón en muchos sentidos, particularmente en esas partes, pero me quedé con la sensación de que algunas de ellas, sobre todo en los noviazgos, nunca les avisaba. Yo simplemente
ya un día ya no iba y ya no me volvían a ver nunca. Y no había redes sociales ni celulares, entonces sí era relativamente más fácil perderse. Pero ni siquiera entraba como en crisis, es decir, yo veía algo que no me gustaba, iba 2 o 3 días, me convencía de eso que no me gustó y ya. No volvía, no me despedía, no decía aquí terminó la relación, simplemente desaparecía. Y eso en algún momento de mi vida, cuando yo lo viví, no porque me lo hayan aplicado, sino cuando lo viví de manera general, cuando lo comprendí, me di cuenta que era profundamente doloroso, que dolía mucho cuando la gente solo se va y no te da una explicación de nada. Entonces, mi redención consistió, y creo que la he seguido trabajando, en que ahora tengo pues un particular acercamiento con las chicas jóvenes, en la etapa paternal o en la situación de consejos. Me escriben muchísimo, platico con ellas, me cuentan absolutamente todo, me generan una confianza muy abierta y yo respeto y valoro muchísimo eso. Es muy delicado porque jamás en alguien que se haya acercado como para consejos he generado o yo me he aprovechado de esa situación para sacar un beneficio físico, personal, etcétera. Jamás. Esa parte la respeto muchísimo porque comprendí cuando yo lo viví, comprendí que fui un patán y que no está chido, que se queden solas, etcétera, etcétera. Y entonces esa es la redención. Si me porté como mal en algo, en el mismo elemento tengo la oportunidad de, según yo, claro, modificar mi conciencia, reajustar mi ser. Por eso, entonces, bueno, seguramente al viejo le había faltado soledad para aprender ese proceso. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota. Este es su interior. Y aquí es donde vemos un gran autor, porque describiéndonos en un renglón el barco, nos está describiendo cómo se siente el viejo. Es maravilloso, lo voy a volver a leer. La vela estaba remendada con sacos de harina, eso implica pobreza, y arrollada parecía, o enrollada, parecía una bandera en permanente derrota. Nivel 4 psicológico, así estaba el viejo como en permanente derrota, y así estaba también en su nivel espiritual. Ahora, ya te lo puedo decir aquí, es una fantasía, porque la derrota en la existencia en la vida no existe, la derrota no hay derrota, solo hay un proceso vital donde las cosas se van transformando. Si el viejo a sus 84 años piensa que puede pescar como cuando tenía 20, él es el equivocado. Y si la gente dice, estás derrotado porque ya no pescas como cuando tenías 20, la gente está equivocada. Es natural, es normal que ya no pase eso. Es más, de ahí vendrá seguramente este asunto de la jubilación y de estos retiros, pero lo vemos mal porque estamos ciegos, entonces pensamos que envejecer es una cuestión de mal, es una cuestión casi hasta de mal gusto, es una absoluta idiotez porque todos estamos envejeciendo. Entonces, bueno, pero sobre todo si él se la cree, él está en un proceso neurótico. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, eso es muy bonito, su manera de ver la vida. Y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Esa descripción de invictos es maravillosa. Su mirada nadie la había derrotado. Es decir, él veía el mundo de manera inocente. Eso es hermosísimo y a mí me parece que eso hace un verdadero héroe. Al final de cuentas, un viejo o alguien que llegó a la vejez con riquezas, con casas, con éxito, al final de cuentas no se los va a llevar, por ejemplo. Eso pudo haber significado mucho sacrificio y mucha soledad para las personas que se sacrificaron o que sufrieron que él se entregara al trabajo, etcétera. Y la otra puede ser que nos hable a partir del miedo de su carencia. Estoy intentando comprar la vida con tantas cosas maravillosas y no funciona así. No se trata de intentar comprar la vida, se trata de vivirla. Y en esta vida ese proceso de nacer, cerrar para reciclarse, eso es lo que tenemos que hacer. Saldré lejos para regresar cuando cambie el viento, dice el viejo que va a emprender este viaje al mar, ya sin el muchacho. Y él sabe que va a ir a buscar el gran pez, quizá el último gran pez de su vida. ¿Qué significa el último gran pez de su vida? Significa la madurez. A mí me parece que en este caso, la madurez de la vejez. ¿Qué es la madurez de la vejez? Se vale jugar con la vida y retarla,
porque es divertido, pero cuando deja de ser divertido ya no tiene sentido. Yo todavía se me antoja mucho jugar al fútbol, pero con la gente ya hace como 5 años o quizá más que no juego, pero la última vez que jugué con gente de mi edad, evidentemente, vi mucha violencia, vi mucho resentimiento, vi mucha soledad en mis compañeros. Ya no fue divertido. O sea, cuando un estúpido me pateó sin pelota y le reclamé, le dije, oye, güey, tienes 50 años, cabrón, disfruta el juego, este, no saques tu puta frustración aquí. Y entonces, bueno, chinga tu madre, ¿qué? Y intentó escupirme. Dije que yo soy el tonto estando aquí, intentando pensar que tengo 14 años y que aquí se sale mi violencia. Tengo 50, esto es muy divertido, pero si estos güeyes no se divierten en el mismo nivel que yo, vámonos, no tengo nada que hacer aquí. Esa es la madurez justo. Entonces, se vale intentarlo porque todavía me puedo poner un short y jugar ahí con gente que quiera jugar, con mis hijos, con los chavales, con mis alumnos, y me divierto muchísimo y la paso muy bien, pero ya no es ese proceso inmaduro de ganar, de humillar al otro, de aprovecharme. El viejo va a emprender todavía como el último. Creo que en teatro también va a ser fácil. Algún día me tocará ya un personaje. Ya me ha pasado. De hecho, ya lo viví también. Sin ser tan viejo, ya viví. Una vez que me dieron un personaje de enamorado juvenil, le dije, no, ya no quiero, ya no voy ahí. Todavía lo puedo hacer porque sé hacerlo, porque soy muy bueno, pero ya no estoy a gusto. Ya necesito estar en otro lado. Te voy a dar la última función. Me despido y cierro y fue, según yo, muy sano en ese sentido. Arriba hasta la cabaña del viejo y dice, marcharon juntos el niño y él arriba, que es nivel 7 hasta la montaña, hasta la cabaña del viejo y entraron. La puerta estaba abierta, su nivel emocional estaba abierto, no tenía nada que esconder. Más allá, es decir, si están en un pueblo donde las puertas están abiertas, ¿qué sentido tiene que nos dé esa información si no va a meterse más el autor en esa situación? Cuando eso sucede, atención, porque entonces lo que quiere decir es que sus puertas están abiertas porque es pobre, sin duda, pero porque está entregado a la vida, porque no está apegado a nada, porque todavía va a intentar su último juego físico, como si fuera a jugar su último partido de fútbol americano, con dignidad, y va a demostrar que fue un gran guerrero, pero ahí va a cerrar. Ese es el gran asunto del viejo y el mar. En qué cosas, y fíjense que no tienes que ser necesariamente viejo. Yo tengo muy claro también cuando solté mi niñez, así que dije, hoy fue el último día de mi niñez y empezó mi adolescencia. Fue clarísimo, ahí la vida fue muy bella conmigo porque me lo dejó perfectamente establecido, así que pude haber dicho, hace 5 minutos todavía era el niño que jugaba con mis hermanos y salía corriendo a perseguir a mi papá cuando llegaba de trabajar. Y hoy, en este momento, ya vestido así, peinado de esta manera, ya dejando que mis hermanos sean los que corran y yo yéndolo a saludar de otra forma, era como bienvenido al asunto juvenil. Bueno, dice adelante, nivel 3. Primero pides prestado y luego pides limosna. Eso me gustó en términos de la carencia social. Es cierto que está solo porque tiene que estar solo y porque va a trabajar su espiritualidad. Sin embargo, está solo en un medio difícil. Los pescadores son también pobres porque solo ven por ellos. Son pobres porque solo ven su propio egoísmo. No estoy de acuerdo con que sean unos huevones y entonces van al mar y pescan y ya. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no son solidarios, con que solo están pensando en ellos, que son egoístas. A eso se refiere. Y el egoísmo genera pobreza, porque la riqueza solo se mueve, solo se desarrolla a partir de entregarla a los otros. Salió del puerto en la oscuridad a emprender este último viaje, claro, en la oscuridad, a ciegas, sin expectativas, sin plan, con tu propia experiencia vital, sin duda, pero no hay está el plan de encontrarlo. ¿A qué relación le entro a oscuras? ¿A qué relación le entro sin la premeditación de decirme la voy a ligar, va a pasar así, asado? No, a vivir la vida en pleno. El gran hoyo habla del océano. Hay una parte en la que se llama el gran hoyo. Ese hoyo otra vez, esa descripción que hace Hemingway de su exterior es bellísima porque ese exterior es el interior del personaje. Entonces empieza a moverse en su lancha en el mar
y hay una especie de un agujero. Ese agujero es la crisis de la existencia. Ese momento en la vida en la que dices, ¿qué me está pasando? No es necesariamente una depresión, sino es una revaloración de tus sostenes existenciales. La mar es dulce y hermosa, pero puede ser cruel y se encoleriza muy súbitamente. Está hablando de la vida, está hablando de nuestra pasión, de nuestros sentimientos. La vida puede ser dulce y hermosa, también puede ser cruel y se puede enojar, se puede encolerizar muy súbitamente. No es un capricho de la vida. Ojalá esto que voy a decir, ojalá lo grabes para siempre. Si la mar es dulce y hermosa y puede cambiar y ser cruel, no es un capricho de la vida, es lo que tú necesitas aprender al nivel de tu alma. Si todo va muy bien y de pronto la vida aprieta y te pone un madrazo y te pone un llegue para que te alivianes, eso es lo que necesitabas hacer. Si tu vida y tu aprendizaje en la vida está muy bien y se está desarrollando a todo su potencial con la dulzura y la hermosura, no te va a mover la vida de ahí porque sigues creciendo. Pero ahora seamos honestos. ¿Cuántos de nuestros crecimientos no vinieron a partir de una crisis? ¿Cuánto el asunto fue, si la vida fuera cómoda, ahí estaría hace un montón de años? Cuando decidí, ya no quiero esta relación, me hace falta acercarme a mi hijo, me hace falta dinero, quiero cambiar mi celular, estoy demasiado, estoy excedido de peso. Algo lo movió y se requirió ese esfuerzo. Ok, porque lo demás incluso puede ser quedarse dormido, quedarse desaparecido. En el nivel 4, un ejemplo, cuando venga la suerte, estaré dispuesto. Ahí se parece mucho al soldadito de plomo. El viejo ya empezó este viaje, se está alejando cada vez más, pasa la primera noche y es muy bonito. Tengo una cápsula hace tres menos debe estar, en cuanto a las fechas, hace 3 o 4 días, que fue Las Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky, con un neurótico espantoso, un tipo que se la pasa, piensa y piensa y piensa, y que las oportunidades en la vida o se le van, o cuando no salen como él quería, se deprime, o se enfrenta con que las cosas que se supone que él quiere hacer, no las hace y entonces se encuentra como un cobarde y se tortura, con un proceso mental neurótico espantoso. Bueno, aquí la soledad, muchas de las ocasiones, en tus momentos de soledad, aprovecha porque es muy importante, porque lo que hay que hacer en la soledad es revisar en qué pienso cuando estoy solo. Porque el resto de las personas son un gran asunto para aligerar la vida, para entretenerse, para arreglar y amarrar algunas cosas, sin duda alguna. Pero aquí la gran valoración es que cuando estoy solo, cuando no tengo pareja, cuando estoy viviendo un momento de crisis, de soledad, o incluso a lo mejor no estoy en crisis, pero estoy solo, revisa en qué están tus pensamientos. Eso es importantísimo. Y entonces la vida te puede decir, estás perdiendo el tiempo, te estás alejando de tu sueño, te estás dejando morir, no estás creciendo nada, no te estás desarrollando. ¿Y en qué estás pensando cuando estás solo? Y entonces los monólogos en pleno mar del viejo son muy importantes, por eso está en un proceso importantísimo de su vida, porque tienen que ver con conocerse, todos son a partir de él. Y entonces él, por ejemplo, dice, ok, cuando venga la suerte, estaré dispuesto. Tal vez no tengo las mejores condiciones, mi equipo de pesca no es el más caro, no es el más efectivo, tengo 84 años, pero estoy listo, como el soldadito de plomo, con el fusil al hombro y la mirada al frente. Cuando aparezca el pez, yo estoy ahí para atraparlo. Si los otros me oyeran hablar en voz alta, justo lo que te estoy comentando, creerían que estoy loco, dijo. Pero puesto que no estoy loco, no me importa. Hay una paz con él mismo y con respecto a lo que se dice. Revisa muy bien en qué estás pensando. No te castigues, pero valóralo. Valora si cuando no estás con tu mujer estás pensando en arreglar tu cuarto, en hacer ejercicio, en prepararle una cena para ahorita que regrese, o si estás pensando en celos, en engaño, si estás pensando en carencias, si estás enojándote porque ya es tarde, porque no tendió la cama, porque no atendió a tus hijos. La calidad de tus pensamientos es directamente proporcional, afecta de manera directa a la calidad de tu vida. Esta no es hora de pensar en el béisbol, pensó. Ahora hay que pensar en una sola cosa. Ese proceso se llama concentración. Él incluso, estoy trabajando también una serie que está en este canal de Máster Vidal que se llama Psicología del Éxito. Y la psicología del éxito revisa y habla que incluso los puntos en los que quieras divertirte también aporten. Es decir,
Yo a veces me pongo a trabajar, preparo estas cápsulas, genero mis sesiones de coacheo, vengo hace 30 minutos de un curso y entonces dentro de un rato que vaya a cenar te va a parecer lógico, pero a mí me está gustando muchísimo. Al rato que vaya a cenar, prendo mi YouTube o en Facebook y estoy viendo, estoy siguiendo unas charlas sobre física cuántica dadas en la Universidad de México por científicos a los que no les entiendo absolutamente nada. Pero termino de ver mis charlas, cuando menos en lo que estoy cenando, y estoy escuchando conceptos rarísimos, y la paso muy bien escuchando conceptos rarísimos sobre la cuántica, sobre datos físicos, sobre la cercanía o la lejanía del Sol. Me acabo de enterar por qué los cuerpos que giran alrededor de otro, por qué lo hacen de manera ovoidal, creo que es el término, por qué no lo hacen de manera circular o por qué no lo hacen de diferentes maneras, ¿no? ¿Por qué no van para acá y vienen? Sino son fijos sus trayectorias y por qué son como óvalos, no son círculos perfectos. Entonces estaba dando la explicación, es súper entretenido. Bueno, esa parte aporta, en lugar de que estuviera escuchando chistes idiotas o enterándome de cómo van los resultados en el boliche de Pakistán, que no tiene ningún sentido. Ok, esta no es hora de pensar en el béisbol, pensó, ahora hay que pensar en una sola cosa, aquella para la que he nacido, su destino, su vocación. Pudiera haber un pez grande en torno a esa mancha. Empezó a presentir, empezó a estar en diálogo con la vida y justamente entonces cuando escucha la vida, a sus 84 años, la vida le dice dónde puede estar el elemento sobre el cual hay que ir. Lo cogerá, dijo el viejo en voz alta, Dios lo ayude a cogerlo. No lo cogió, sin embargo se fue y el viejo no sintió nada más. Aquí hay una gran lección de desapego, enorme. Tira el viejo el anzuelo y él dice, el pez lo cogerá, tomará el anzuelo. Lo dijo en voz alta, Dios le ayude a cogerlo. Está haciendo del ejercicio de la pesca y del ejercicio de la alimentación, lo está haciendo sagrado. Ese pez, híjole, es que cuando tenemos este concepto de la muerte, hace rato lo venía pensando que estaba haciendo ejercicio, ojalá lo pueda explicar. Cuando el león pesca o las leonas cazan al más débil, al viejo de los venados, ya que no, cualquier, de las cebras, a la más vieja o al más viejo de las cebras, la cebra, un poco la determinación biológica es a salvarse, sin duda, porque hay ese instinto de conservación, pero no es que lo sepa racionalmente, sino que es parte de un sistema donde la lucha que hace la cebra por salvarse es tan amoroso en este sentido que está entrenando a los leones jóvenes. Si solo viera leones se paralizara y se muriera, los leones jóvenes no entrenarían, no se prepararían y entonces posiblemente se morirían de hambre. Si la cebra vieja no luchara y con sus errores entonces es probable que tampoco le enseñaría a las cebras jóvenes a liberarse. Entonces él o ella, es la cebra, ya vivió su proceso y como se sabe en términos de intuición, parte de un sistema mayor, ella sabe que no va a morir y entonces no se decepciona de ser cebra, sino sabe que será un medio para el enriquecimiento del sistema. En este caso, el enriquecimiento del sistema se llama león. Y entonces su carne, digamos, en ese sentido, no tiene desperdicio porque le va a permitir el equilibrio del sistema de los leones, del sistema de las cebras, del sistema de la selva. Entonces su entrega casi tiene que ver con un asunto de equilibrar el mundo. No lo tiene de manera consciente como nosotros, pero lo percibe. Por eso es que no hay un sufrimiento. Por eso es que hay relativamente una entrega. Yo me atrevería a decir casi a veces una alegría. Entonces, por eso el pescador, el viejo, tira el anzuelo y mete a Dios en este asunto. Que Dios te acompañe a ser mi presa, porque por otro lado, mi presa de esta última de mis cacerías es es un premio, digamos, ¿no? Va a ser una distinción. De hecho, el pez al cual al final de cuentas pesca es el pez. No fue uno más, fue su último pez. Y ese pez que tanto trabajo le dio, que tan lejos lo llevó, tendría esa especie de orgullo de saberse parte de lo sagrado de su propio pescador, que eso es verdaderamente hermoso.
No lo cogió, dice el pez, ok, no atrapó el anzuelo y sin embargo se fue y el viejo no sintió nada más. El viejo se regresó a la vida, no se quejó, no se deprimió, no le reclamó a Dios. Esa es una gran lección de desapego. Puta, no es nada fácil. Nada más revisa la última vez que te enojaste con tu pareja o con la última novia que te plantó, que te dejó. Cómo aparece un coraje, porque hay un coraje del ego de no mames, ¿cómo me va a dejar a mí? A mí nadie me deja. ¿Qué le pasa? Pues es puro ego, porque en realidad es ok, ya cumplí con este sistema. Qué bueno que serví en su experiencia vital. Y venga, me encontraré con alguien más. Adelante. Ese es desapego maravilloso. Y sé que también es complicado, pero debería aparecer también con los viejos, con los papás y con los hijos, con la esposa. Las cosas se acaban, los hijos crecen y tienen que irse a hacer sus propias, a ser líderes de sus propias manadas. No tengo calambres y me siento fuerte. Él es quien tiene el anzuelo en la boca, hablando del pez que ya lo atrapó. Bueno, cuando menos en el anzuelo. Me gustaría verlo, aunque solo fuera una vez para saber con quién tengo que entendérmelas. Ese diálogo es maravilloso, que es como encontrar y ver con quién tengo que vérmelas es mi propia conciencia, con mi manera de ser. Marco tiene una manera de ser que lo determina. Pero fíjense cómo esa manera de ser, normalmente me entero de ella por medio de los otros. Entonces los demás me dicen, ay, eres bien chido, eres bien cabrón, eres bien mamón, eres bien lo que tú quieras. Me entero de ellos. Me gustaría verlo. Es como si dijera, me gustaría reconocer lo que ven los otros en mí para ver con quién tengo que entendérmelas. Porque a mí me sorprende, porque a mí de pronto me brinca, porque de pronto encuentro que hay una viejita muy tierna y le voy a regalar unas monedas ahora en Navidad. Le doy las monedas y la viejita sonríe, no tiene dientes, está borracha y me dice, ay, es bien poquito. Y entonces un paso después le digo, pinche vieja nefasta, vayas a la mierda. ¿Cómo entonces mi acto relativamente angelical, a partir de una sola respuesta, en un solo paso, pudo cambiar al otro lado? Ese soy yo. Y eso me sorprende, eso me atrapa. Cuando me doy cuenta de las pasiones, de los sentimientos con los que estoy viviendo, me siento sacudido. Me pasó hace muy poquito que estaba soñando y con una obra que leí, justo con 1984, que acabamos de hacer su entrega, y desperté con algo que me dio vueltas a la cabeza y me acordé de una novia de hace muchísimos años, primero de prepa. Me acordé de los dos apellidos de la novia, dije, ¿qué sería de esta mujer? Y entonces, bendito Facebook, la localicé como tenía el nombre y los dos apellidos y la encontré. Y entonces, pues le mandé solicitud y le escribí, y yo muy emocionado le escribí, fíjate que estaba soñando con esta obra, no sé por qué, lo voy a pensar por qué lo relacioné, qué ha sido de ti, tienes hijos, te casaste, cómo estás, veo que vives acá, según yo, bien charlador, ¿no? Y sí, sí me contestó, pero me contestó, sí, sí me acuerdo de ti, estoy bien, me casé, tengo dos hijos, así, hielo, hielo, hielo mal plan. Yo no sé qué pensaría, si pensó que quería ligármela, no sé, la verdad es que tendría que preguntarle, pero su respuesta fue fría. Y lo primero que sentí fue coraje también. Dije, ¿para qué le escribí? Por algo seguramente, fíjense, esto debe haber sido hace 40 años, y dije, por algo la corté, la abandoné, lo que quieran, fue una estupidez de mi cabeza que estuvo bailando ahí. Después lo centré y ya dije, ok, a mí yo sigo enamorado de mi adolescente. Quizá ese es un poco mi juicio que a mí me potencia y me conviene. Yo sigo enamorado de mi adolescente. Fue muy divertido, fue muy inocente, fue lindo. A veces se perdió, hizo mucho desmadre, pero en general me estoy reconciliando con mi adolescente. Se sentía muy solo el cabrón y fue un luchón. Hizo un enorme sacrificio. La verdad es que luchó cabrón como para que yo esté en este momento todavía aquí. Y me siento muy honrado con él, muy agradecido. Y creo que vale la pena. Se enamoró casi todas las veces que se enamoró creyendo, se enamoró entregado. Eso está bien padre, porque no sintió rencor y por lo tanto yo no soy un tipo rencoroso en las relaciones de pareja. Yo no sé si ella no. Si ella de pronto dijo, pues sí, me acuerdo de ti, güey, me dejaste, no me hablaste, lo que haya sucedido, o ya esté amargada, o lo que sea, ya es su propio juicio. A eso me refiero. Yo me quedo con mi juicio y lo establezco y lo potencio y me quedo bien con mis voces, las de mi pasado, y los demás se entenderán ellos solos.
Adelante dice, su decisión había sido permanecer en aguas profundas, como su investigación, como su ser, y tenebrosas, como las cosas que no sabemos, lejos de todas las trampas y cebos y traiciones, lejos de las tentaciones del mundo. Mi decisión fue ir allá a buscarlo, más allá de toda gente, más allá de toda gente en el mundo. Ahora estamos solos uno para el otro, y así ha sido desde el mediodía, y nadie que venga a valernos, ni a él ni a mí. Esa soledad del viejo con el pez y con el mar es nuestra soledad cuando estemos cerca de encontrarnos a nosotros mismos. Cuando estés en ese proceso, justo te vas a sentir muy solo, que tiene que ver con resolver muchas cosas. Yo creo que no es una sola vez en la existencia, tiene que ver con resolver otras. Hace poquito una clienta me escribía poco a medianoche y me decía, me siento muy sola. Entonces, bueno, me comuniqué con ella para ver si aprovechábamos y hacíamos un ejercicio, porque yo tenía la impresión de que su marido había salido a trabajar y que regresaba tarde y tiene un hijo, tiene un niño que vive con ella, pues evidentemente. Entonces había que descubrir cómo su soledad no venía del aspecto físico, sino que era alguna cuestión que la había lastimado con respecto al pasado. Pues resulta que me equivoqué, que el marido estaba estaba en la sala, ya me había escrito desde su recámara, y el marido estaba en la sala, pero estaba entretenido con su trabajo, estaba metido con su trabajo y ella se sentía sola. Pues aún así aprovechamos para revisar cómo ella ya como un adulto sano, funcional incluso, ¿cómo se puede seguir sintiendo sola si su marido está trabajando para ellos y su bebé está maravillosamente dormido como un angelito a 5 pasos, a 5 metros de donde está ella? Pues evidentemente había un asunto en la infancia. Esa determinación no la dejaba gozar un marido que está trabajando hasta altas horas para que ellos vivan bien y un angelito ahí en su belleza maravillosa descansando confiadamente en que es amado por sus padres. En realidad tiene una vida muy enriquecedora y llena de situaciones hermosas. Pero si estoy lastimado de la infancia, entonces es como si trajera unos lentes partidos, pues evidentemente lo que vea a través de esta lente no va a coordinar o va a coincidir con la realidad. Pero le demostraré lo que puede hacer un hombre y lo que es capaz de aguantar. Ahí está lo que les decía yo, esta apuesta que viene de dentro. La situación de mi fortaleza no está afuera, sino viene de mi disposición interna. 1 millar de veces que lo había demostrado no significaba nada. Ahora lo estaba probando de nuevo. Eso me encantó, porque esa es una cuestión muy, muy humana, tanto en hombres como en mujeres, ese es el asunto. Lo que haya estado en el pasado, tu mayor logro del pasado, no importa. Lo que importa es el ahora, dónde estás y qué estás haciendo. De hecho, a la gente le aburre el asunto del pasado, a los hijos les aburre mucho. Pues yo fui, yo hice, yo saqué tal calificación, yo me ligué. ¿Qué estás haciendo ahorita, cabrón? Ese es el elemento. Tengo que evitar que aumente su dolor, pensó. El mío no importa, yo puedo controlarlo, pero su dolor pudiera exasperarlo. El dolor del pez, el dolor del interior. Vas a meterte en un proceso de conocer a tu monstruo, te vas a encontrar básicamente en el nivel en el que ya lo está trabajando la obra de Hemingway, con que ese monstruo que era tan feroz y tan brutal y tan rudo, es alguien que está lastimado, es alguien que está sufriendo. Ese es el elemento, es alguien que ha estado sufriendo y vas a compadecer tu revancha, tu venganza, tu temor más grande, lo vas a compadecer. Esto es muy bonito, es muy hermoso, porque se puede presentar justo como un enorme monstruo neurótico y lo que tienes que hacer con ese enorme monstruo neurótico es abrazarlo, es apapacharlo, no en la vida para que siga echándote a perder la existencia, sino en el momento de crisis, pegarle un hermosísimo abrazo y agradecerle toda su fidelidad posiblemente. Y empezó a girar de nuevo lentamente. El pez empezó a trabajar otra vez en giros. Recuerda que en el nivel 4 estos giros representan estas crisis psicológicas. El problema no lo hemos superado y entonces estamos girando a partir del mismo elemento hasta que tomemos conciencia y demos ese salto cuántico, ese salto a otra situación. No, dijo, no puede ser tan grande, pero era tan grande. Esto lo subrayé porque aquí está lo que mi cabeza dice y la realidad que hay. Entonces, ¿cuántas veces con nosotros o con otras personas estás viendo que tu hijo bajó de calificaciones, lo ves un poco triste, a lo mejor está
está como tímido, está un poquito agüitado. Y en lugar de tener valor e ir a preguntar qué está pasando y abrir tu corazón y preguntar qué está pasando, dices, bueno, está chavo, son los cambios, no ha salido, lo justificas mentalmente. Y cuando te enteras que hace una cosa muy grande, entonces te sorprendes. Dice, nuestra mente dice, no, hombre, no puede ser tan grande. Pero la realidad es, pero era tan grande. Entonces, más vale enfrentarlo, ¿no? Y con nosotros mismos igual, se me va a pasar, no sucede nada. No, güey, enfréntalo. Sé vulnerable contigo, ámate, entérate de lo que pasa dentro de ti y acéptalo. Ok, clavarle el arpón. Tengo que acercarlo. Está hablando de su monstruo, de su interioridad, conocerme interiormente. Ya le pesqué el arpón a mi interioridad, a la verdad de quién soy, pues ahora me acerco. Pensó, tengo que metérselo en el corazón, el arpón. Este diálogo con nosotros mismos, este diálogo si es que lo quieres sanar en tu crisis, si no va al corazón estás perdiendo el puto tiempo. Ah, solo en un nivel muy profundo. Aquí tengo una cápsula de una mujer, la que escribió, ahorita me voy a acordar el nombre, escribió, por intentar acordármelo se me escapó. Bueno, ahora te digo, sobre Robin Norwood. Robin, así suena Robin Norwood, Norwood. Y tengo una cápsula de Robin Norwood en Master Vidal, donde habla de que los procesos, incluso de gran sufrimiento, son enormes verdades para tu existencia. Este asunto de enfrentarte con tu mayor monstruo y con tu miedo, pero donde el diálogo tiene que ser de corazón a corazón, si no, no funciona, es absolutamente sanador. Y entonces él dice, tengo que meterse el arpón al corazón. Calma y fuerza, viejo, dijo, calma y fuerza. Así es el proceso espiritual, así es nuestro conocimiento con nosotros mismos. Pez, vas a tener que morir de todos modos. Tienes que matarme también a mí. Por eso es que les digo que este es un viaje espiritual. Es decir, monstruo, voy a enfrentarte y tienes que desaparecer porque me estás jodiendo la existencia. Entonces, ¿me quieres llevar también? O sea, ¿te lo quieres tomar literal? ¿Quieres que sea físico y desaparezcamos los dos? No me acuerdo en dónde aprendí que el cáncer, creo que esto lo dijo Facundo Cabral, el cáncer es una enfermedad a la que hay que enfrentar y después hacer el trabajo de que se vaya ella, que se vaya el cáncer como el monstruo, pero me quedo yo, porque si renuncio, una manera segura de matar el cáncer es matándome yo, ¿no? Entonces yo tengo cáncer, pum, me pego un tiro pensando en que de esa manera mato al cáncer, pero me voy con él. Ese es un poco el asunto de la disociación. Enfrento mi miedo, la batalla se pone muy cruenta y este güey le pregunta a su propia locura, a su propia enfermedad, a su monstruosidad, a su soledad, ¿me quieres llevar? Como si le preguntáramos a nuestra depresión, por ejemplo. Si estás en un proceso depresivo, es posible que le pudieras preguntar a tu depresión desde el corazón, insisto, desde el arpón enlazado frente a tu miedo a la muerte, frente a envejecer, frente a la soledad, frente a tu divorcio, frente a los hijos que se van, frente a tu fracaso en tu carrera. ¿Me quieres llevar a mí también? O aprendamos la lección, me das chance de seguir creciendo. Soy un hombre viejo y cansado, pero he matado a este pez que es mi hermano y ahora tengo que terminar la faena. Al final de cuentas, aquí me brinqué varias páginas porque son descripciones de la soledad, son descripciones donde te digo que le hable el elemento del mar y el cielo y es de una profunda belleza, es muy introspectivo. Pero bueno, pescó, cansó a este pez que lo arrastró mar adentro, que lo llevó, que le hizo un enorme favor de ponerlo en crisis, porque de esa manera él se conoció, de esa manera él se reconoció y ahora le agradece, hermano, pues ahora tengo que terminar la faena. Hay mucha faena que hacer ahora que la pelea ha terminado. Alzó la vista al cielo y luego la tendió hacia su pez. Otra vez, el sagrado de este famoso duelo, el sagrado del asunto de encontrarme conmigo mismo y reconocerme y aceptar que Dios está entre nosotros, entre mi yo y yo. ¿Me llevará Él a mí o lo llevaré yo a Él? Navegaban juntos, ligados costado con costado. Deja que Él me lleve si quiere. Yo solo soy mejor que Él por mis artes y Él no ha querido hacerme daño. Una vez que acaba el duelo con nuestro monstruo, es bien bonito. Ahí yo creo que el gran libro no es nada sencillo, es el Curso de Milagros. Es el gran libro de la redención, es el gran libro del conocimiento hacia nosotros mismos.
es muy complicado. Ayer lo empezaba yo a soltar, o antier, que grababa una cápsula anterior, donde creo que por primera vez en la vida dije, claro, mi papá me trató como me trató en la infancia porque me estaba haciendo un bien, porque en realidad a su modo y seguramente pudo haber sido relativamente mejor, pero básicamente era lo que yo en ese momento necesitaba para, esa, para ese cambio de viento, para ese cambio de dirección. Y entonces reconocer que el viejo va a estar tremendamente empoderado, diríamos, ¿no? Ahora, el poder no es para salir a hacer una compañía de pesca, no es para enriquecerse, no es para ligarse a la viejita de enfrente, es mucho más poderoso, es mucho más fuerte, es para renunciar a esta vida y pasar al siguiente nivel. Esa es la gran prueba. Decirle a Dios y a la existencia, gracias, aprendí lo que tengo que aprender, estoy listo para el siguiente curso. Échame al doctorado en Harvard, échame a Yale, etcétera, etcétera. En términos mundanos podríamos ponerlo así. No estoy preparado para ir a los verdaderos teatros. Basta de chambitas y de obritas pendejas. Estoy listo para la gran tragedia, para la gran comedia de mi existencia, para hacer mi rol principal. Solo que ya no lo voy a hacer en este mundo, lo voy a hacer en otro lado. Eso está muy hermoso. Vean, dije la fecha así, 15 de diciembre del 2020, pues hace un mes murió Maradona, y entonces la enorme diferencia entre alguien que seguramente se fue lleno de angustia, no sé si Maradona sea digno de un personaje de Pedro Páramo en términos de que ha de haber alguna parte relativamente infernal, valorar todo lo que dejó para la gente, pero también todo lo que él sufrió, toda su angustia, toda su brutal soledad frente a alguien que se va con este proceso donde deja las cuentas claras, ¿no? Imagínate, claro, que entraras a un restaurante maravilloso y te sirvieran la mejor comida del mundo y te escapas y alguien te dice, pues esta la vas a pagar, no sé cuándo, pero la vas a pagar. Frente a alguien que llega a ese restaurante y dice, oiga, quiero tener mi última comida maravillosa. Y le dicen, ok, pues si no traes dinero, entonces véngase a lavar trastes 15 días. Y entonces lavas 15 días tus pinches trastes y el día 16 comes. ¿Sabes cómo te sales de ese restaurante? En paz, satisfecho, a gusto, contento, maravilloso, porque estás equilibrado en tu existencia. Pasó una hora antes de que le acometiera el primer tiburón. Esa parte es muy bonita, por eso también la obra es genial, porque pudo haber acabado ahí en final feliz, el viejo lo pesca y se trae el pez enorme. Era tan grande, el pez es tan grande el interior, que no cabe en el molde. Eso es maravilloso también, mi interioridad, mi monstruo, mi fuerza moral, mi fuerza filosófico existencial, mis ganas de amar y de vivir, son tan grandes que mi 1,70 y tantos y mis 80 kilos de peso no los contienen, se van, son más grandes, él lo tiene que traer por fuera del barco. Y evidentemente, bueno, claro, y Hemingway juega ahí de manera maravillosa, porque dice, esto es solo el viaje de regreso. Dicen los verdaderos alpinistas que sí está bien padre llegar, pero tienes que haber guardado energía y comida y todo el elemento para regresar, porque la meta no se quedó en la montaña. Esa fue la parte, la mitad en realidad del camino. Falta regresar, y regresar para contarla, para vivirla, para lo que quieras. Bueno, ese proceso de regreso, ahora ya espiritualizado y ya encontrado en él mismo, trae sus propias tentaciones. Estas tentaciones son los tiburones. ¿Por qué digo que son tentaciones? Porque él finalmente se enfrenta a los tiburones, los mata todavía con lo relativamente último de su fuerza física, pero cada muerte del tiburón, esto es bien importante, detente ahí en tu lectura, cada muerte del tiburón, el viejo ya sabe que no hay violencia en esa muerte. Ojalá lo pueda transmitir como lo intuyo. Cuando nuestros actos, por más violentos que estén en el exterior, ya no tienen violencia, se vuelven sagrados. Como si yo supiera que quizá alguno de mis hijos, que hoy amerita que le pegue a la mesa, que dé un manotazo y que pegue un par de gritos. Lo amerita. Y voy a poner cara de encabronado porque amerita el asunto. Y entonces, lo hago, se asusta quizá, le cambio la visión, lo sacudo interiormente y después a lo mejor me dice mi mujer, oye, pero no te excediste y estar con esa absoluta calma de decir, te prometo que no,
te prometo que la intuición era muy clara y que esto tenía que pasar. Mañana me pongo el disfraz de todo lo amoroso que pueda ser, porque no me ha perdido. Es más, ahorita mismo voy a ir a decirle, no que me disculpe, porque esto fue a propósito. Era parte de su aprendizaje, pero que no importa lo mal que se porte, el regaño que se haya llevado, es de las cosas más sagradas en mi vida. Lo amo profundamente. Cuando tenemos esa libertad de movimiento, es que estamos en esa etapa de la sabiduría. Entonces él ya sabe que los tiburones se van a acercar y ya no les teme, los mata, lucha con ellos y relativamente incluso hasta comparte su pez, pero ya no ya sin frustración, ya sin carencia, ya entregado al ejercicio de la vida, ya sabiendo incluso que él si llega, esto es muy bonito, porque él si llega con el pez entero, ¿saben quién va a ser el ganador de esa batalla? Su ego, porque todo el mundo va a decir, no mames, este güey a los 84 años, mira qué clase de pez vela trajo, no mames, es el mejor pescador del mundo, premios, lo que tú quieras. Cuando no es cierto, no es cierto. Él sabe que en el proceso de su vida fue muy afortunado, que casi el pez se le entregó, que aprendió muchísimo en la batalla. Entonces, cuando renuncia al premio y dice, ok, pues lo comparto con los tiburones, solo que igual que yo, porque así es el sistema, les va a costar también su trabajo. Entonces, alguno le pescará y come y se lleva una parte del pez, y otro, pues a la hora que intenta, se lo echa, le pone un palazo, le pone con un remo le pega. Y paradójicamente, con el esqueleto llega de todas maneras. Ese es su gran premio. Es decir, el premio está en la acción, no en el resultado. No tengo aquí ninguno. Y qué bueno, bueno, ahí está, sí, ahí hay uno que un poco lo usé de manera a propósito. Este representa mi título de coaching. El otro día dije, voy a colgar mi título de actor porque nunca lo he enmarcado, no me ha llamado la atención enmarcarlo. Hoy, 25, 30 años después, dije, lo voy a enmarcar porque se está empezando a poner delicada la pielecita del título. Pero en realidad es que siempre, desde ese momento, he trabajado con que eso está en el pasado. Aquí el asunto, que no es tan viejo, ya está en el pasado. Aquí el asunto es que cuando trabajo con alguien en coacheo, esa persona quede potenciada, esa persona encuentre sus asuntos vitales, esa persona diga, no mames, este coach es muy bueno, es relativamente sin importancia. En realidad es una representación de lo capaz que soy cuando elaboro mis acciones. Bueno, el esqueleto con el que llega representa eso, representa el camino, representa el esfuerzo. No es un premio, por eso lo compartió con la vida, por eso no lo trajo para presumirnos ni lo trajo para echarlo a perder y que la carne se pudriera. La compartió como ha compartido toda su vida, entendió que por ahí iba el proceso. Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño y que jamás hubiera pescado al pez y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos. Estas pequeñas crisis en el medio de la batalla. También ahí es un poco largo y sé que es complicado, pero si lo enlazas a partir de esta idea, vas a disfrutar mucho el Quijote de la Mancha de Cervantes, pensando en que el personaje de Cervantes, el personaje de Don Quijote, no trae premios. De hecho, creo que nunca gana. En realidad, no gana ni una puta batalla el Quijote y siempre está feliz y siempre está contento porque el gran premio fue levantarse de esa cama mediocre, hartarse de esa vida, salir de esa zona de confort y experimentar la existencia. Pero el hombre no está hecho para la derrota. Mira, un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Maravilloso, como el pez que devoraron, como él mismo, como la vida, como la vejez. La vejez no es derrota, la vejez es destrucción, pero no es derrota. De hecho, es triunfo acumulado de los elementos que fui pasando en la vida. Todo mata a los demás en cierto modo. El pescar me mata a mí exactamente igual que me da la vida. Bellísimo. El muchacho sostiene mi vida, pensó. No debo hacerme demasiadas ilusiones. Son puros procesos de conciencia que va elaborando nuestro viejo. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Esa frase es así de... Seguro alguien, un pinche coach la pescaría y la va a usar. Es maravillosa. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Los tiburones están arrebatándole su presa, su pez, que tanto trabajo le costó. Él ya no tiene otra misión que regresar. Ha sido menos sufridor el proceso que de ida. Incluso también por ahí generó un poquito de temor y dijo, ay cabrón, si estoy yendo a Cuba, no me estaré desviando.
pero va confiado también en la vida. Y dice entonces, ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes, piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. En este tiempo de pandemia, en este diciembre, justo esa es la frase. Ya no es tiempo de si va a durar un año, si empezó en marzo, si me dejó sin trabajo. Eso no lo tenemos. Hay que pensar en lo que puedo hacer con lo que tengo, con los elementos que están cerca de mi vida. Con esos son los que voy a potenciar. Vamos a ir cerrando ya. Por su dolor se dio cuenta de que no estaba muerto. Aquí hay otra frase increíble. El dolor es homenaje de la vida. Si no nos dolieran las cosas, no nos daríamos cuenta de que estamos vivos. Así de simple es el proceso. Entonces el dolor significa que estás vivo. Claro, vas y lo atiendes y entonces no basta con estar vivo. Estoy vivo, sano. Pero un dolor interior significa que si terminé con la pareja y me está doliendo, pues significa que la amé, significa que le entré con vitalidad, que no fui un puto mueble, no fui nada más una repetición del proceso. Vio el fulgor reflejado de las luces de la ciudad. Se está terminando su proceso y está la luz de la esperanza de que el camino se va a acabar, pero está perfectamente guiado por el ser superior. Solo notaba lo bien y ligeramente que navegaba el bote, ahora que ya no llevaba un gran peso amarrado al costado. Ahí está la lección, puta madre. Es que no sé si fue en este momento, pero acabé de leer, o desde antes de que lo terminara, y se los juro que hay pocas, me he vuelto mucho más sensible. Pero El viejo y el mar hasta me guardé un poco porque terminé de leerlo en la madrugada, y ya aquí mis compañeros de mi casa estaban ya dormidos porque me solté a llorar, pero así absolutamente conmovido, me pareció hermosísimo. Eh, ¿Cómo entregó hasta el premio? O sea, el gran premio del cual solo él, el pez y la vida, no lo voy a llamar Dios, aunque él lo utiliza, solo él, el pez y la vida son testigos. Esa situación es la maravillosa. No sé si esto, si iba, no hubo foto, no hubo el súper prestigioso aquí de este proceso. Incluso a mí me gusta mucho que al final de cuentas durante casi siempre en mis cursos soy el número uno, y para cerrar, un poco suelto, y entonces siempre hay los nerds, porque yo no me considero un nerd, entonces siempre aparecen tres o cuatro que sacaron mejor promedio que yo, y yo lo asumo con muchísimo gusto, porque al final de cuentas digo, yo estaba compitiendo conmigo, no me quiero convertir en un sabelotodo, y eso, ese proceso me gusta. Bueno, aquí, él cuando suelta sus premios, él vive en paz. Pensaría en alguien que, bueno, pues los futbolistas, por ejemplo, el otro día con este asunto de los libros, alguien me habló, fue muy doloroso porque era muy barato, pero me vendían los libros de su papá. Un amigo me vendía los libros de su papá. Era bastante dinero todavía porque eran un montón de libros. O sea, era una cosa brutal, pues. El asunto fue, él estaba un poco triste porque dijo, mi papá cuidó esto toda su vida y ahora nosotros, nadie la quiere, nadie quiere sus libros, los queremos vender. Ah, qué fuerte, digo, ya está muerto el tipo, en fin, ya estar en otra situación, pero ese proceso a mí me pegó desde antes, ¿no? Desde antes hay que ir, me voy ligero en todo. A lo mejor el viejillo tenía que haber preguntado, ¿quién quiere mis libros de mis nietos? Nadie. Venga, pues entonces vamos a venderlos, güey, a regalarlos, a llevarlos a una biblioteca, que role la información. Esta especie de santuario de algo que ya no está, no tiene ningún sentido. Bueno, no es nada fácil, no es nada fácil. ¿Quién va a soltar su pasado? ¿Quién va a soltar? Decían, a mí me gusta mucho Augusto Benedico fue un gran actor, murió ya hace más de 30 años seguramente, pero era un gran actor. Yo lo conocí ya viejo al maestro Benedico, y el gran asunto era que cuando llegaba a los nuevos montajes con jóvenes y que él le pedían el papel de viejito, tal, él llegaba en mallas preparado para hacer ejercicio. Dicen que ya solo podía hacer así, doblar tantito, pero estaba en disposición. Siempre decía, venga, yo lo voy a intentar. No, no, no se detengan por mí, no me den ningún privilegio. Ese es entregar el asunto. Ese es el verdadero asunto de, no soy los premios que cargué antes, más no los quiero, me pesan. Ya no me dejan respirar estos putos premios, a la chingada. Quiero ser libre y respirar. Ok, dice entonces, empezó a subir nuevamente en la cima y cayó. Bueno, llegó en la madrugada a su pueblo. Ya lo habían estado buscando porque la pesca se prolongó, pues fue más allá de 2 noches.
estuvo delicado en ese sentido. Seguramente hubo gente que pensó en que se iba a morir o que se había muerto. Empezó a subir nuevamente y en la cima cayó y permaneció algún tiempo tendido. Mientras iba subiendo se cayó. A mí me da la impresión de que esas caídas, bueno, claro, y pone Hemingway, con el mástil atravesado sobre su hombro. El mástil de su vela lo cargó y en un cierto camino, en cierto momento lo venció. Es una empatía, es un asunto, es el mismo proceso de Cristo. Acuérdense que Cristo en griego quiere decir el hombre que contiene a Dios. Por eso se llamaba Jesús Cristo o Jesucristo. Lo pusieron porque Jesús contenía a Dios. Todos lo contenemos, pero además Él lo expresa. Cristo es como el hombre tocado por Dios. Y entonces en este proceso, después de ese viaje, Él está convertido en Dios. Por eso en su última subida, a su último monte, el mástil lo vence, cae y se tiene que recuperar como las caídas de Jesús en su proceder. El muchacho vio que el viejo respiraba y luego vio sus manos y empezó a llorar. Salió muy calladamente a buscar un poco de café y no dejó de llorar en todo el camino. Ahora, ese llanto es hermosísimo, no es un llanto de tristeza, es un llanto de heroicidad. Creo que aquí, miren, aquí es donde está el proceso que hemos cambiado y que hemos echado a perder. Digo, miren, porque me acabo de emocionar profundamente. Eh, los héroes están mucho más cerca de lo que nosotros creemos. No están en la tele, en realidad no están en la tele. Cuando yo les platiqué cómo se hacen las películas y cómo las escenas de acción no las hacen los personajes, las hacen desde su camerino, van a decir, ¿en serio, güey? Pues sí, claro. Los que se les rifan son otros. Esos héroes están en la vida. En este sentido, el muchacho salió llorando porque vio a su gran héroe, a un viejo que a los 84 años se arriesga a ir por el gran pez de su existencia, a atravesar el mar, entregado a su propia experiencia, y que pescó un pez, el más grande que él jamás haya visto en su vida, el que él sabe que es el enorme y gran pescador, posiblemente el mejor pescador que haya conocido o que nunca llegará a conocer, y que lo tuvo ahí enfrente, pero que no lo podía ver durante mucho tiempo. ¿Quiénes son los héroes en tu vida que no puedes ver? A lo mejor para este momento, digo ahorita que es el martes 15, son cuarto para las 9 de la noche, a lo mejor los héroes de tu vida ya están dormidos, los tienes cargados en tus brazos, la tienes aquí agarrada viendo esta serie, la estás escuchando lavar los trastes, está colgada en un cuadro, si ya no está en el mundo, está ahí tu padre, tu mamá, tus grandes amigos. Esos son los héroes de nuestra existencia. Tú mismo, si eres tú mismo tu propio héroe, porque vas con ese trabajo, porque vas con ese desarrollo, vale la pena reconocerlo, vale la pena que lo sepas, que lo vivas y que digas, carajo, gracias a que he llegado hasta este momento, un montón de situaciones alrededor de mi vida se han seguido moviendo. Notó lo agradable que era tener a alguien con quien hablar en vez de hablar solo consigo mismo y con el mar. Para eso fue el elemento, ya te lo decía, para eso es la crisis, para revalorar muchas situaciones. Te he echado de menos, le dijo al muchacho. Esa tarde había una partida de turistas en la terraza. ¿Qué es eso? Los turistas preguntaban cuando bajaron el esqueleto del enorme pez vela. El turista preguntó, ¿qué es eso? Tiburón, dijo el camarero, un tiburón. Quería explicarle lo que había sucedido, que se fue un viejo a pescar el tiburón y porque era impresionante, el esqueleto era enorme. No sabía que los tiburones tuvieran colas tan hermosas, tan bellamente formadas, dijo el turista. Ni yo tampoco, dijo el hombre que le acompañaba. Allá arriba, junto al camino, en su cabaña, el viejo dormía nuevamente. Todavía dormía de bruces, es decir, echado así, y el muchacho estaba sentado a su lado contemplándolo. El viejo soñaba con los leones marinos, esos leones marinos de su sueño de toda la vida, que finalmente él cumplió ese sueño. Recuerden que su sueño eran los leones marinos, las focas, intentando en la arena, entre el asunto del mar, donde el mar golpea, y en la arena los leones marinos, que solo lo veían pasar. Esos leones marinos con los que él soñaba fueron él que se tenía que haber atrevido a entrar al mar, el león marino que tenía que ingresar al mar. Él lo hizo hace 5 días que entró su viaje por el gran pez. Él aceptó y se metió de cabeza y valientemente al mar, a las profundidades de su propia existencia, y tuvo este premio.
un premio que fíjense, por eso pone lo de los turistas, que él no es consciente de que lo están recibiendo. Él no fue el asunto de que gané el trofeo y ahora todo el mundo me homenajea porque gané el trofeo. Él está dormido en su cama, echado, pues, digo, de cansancio, y él no se da cuenta que ya hay algunos turistas que dicen, no sabía que los tiburones tuvieran colas tan hermosas, tan bellamente formadas. Él fue capaz, como el soldadito de plomo, de ir a la profundidad del mar y extraer la belleza. Eso es lo que va a surgir cuando hagas tu viaje interior. Vas a entrar a ti mismo y lo que va a salir es esa profunda belleza. Nadie te va a premiar, pero quien sea testigo de ese proceso no te va a olvidar nunca. Ese es el hermosísimo regalo. ¿Cómo voy con mi monstruo? Lo saco de mí, lo expongo, reconozco su belleza, me quedo en paz y todo lo que se mueve a partir de esa belleza, hasta los desconocidos van a agradecer y van a decir, wow, qué maravilla, no sabía esto nuevo, como el soldadito de plomo cuando se funde y después en las cenizas queda un pedacito de plomo pulido, solo con una capa de ceniza justo, pero reluciente. Dice la Biblia que la luz no es para ponerla debajo de la cama. Y basta una sola luz, una sola vela para iluminar un cuarto, por ejemplo. Y entonces cuando aparece la luz, el resto de los muebles o de las cosas en el cuarto no dan aplausos, pero ven, se iluminan. Entonces, con el mínimo esfuerzo de la vela, todos los demás tomaron conciencia. De eso va el viejo y el mar. Haz tu viaje, no haz porque no tienes de otra, estás en ese viaje, pero quizá aquí el mensaje es, deja de pensar que el esfuerzo es por la gloria, por el diploma, por la jubilación, es el servicio de tu propia existencia. Y con los pasos valiosos que das en tu existencia, iluminas el mundo. Soy Marco Vidal, esto es Master Vidal en YouTube y nos vemos la siguiente que va a estar maravillosa, que debe ser el 17 de diciembre con el Llano en Llamas, algunos cuentos, un par de cuentos de análisis profundo del maestrazo. eh, ah, Pensé en José Revueltas, pero no, es El Llano en Llamas y Pedro Páramo del maestro Juan Rulfo. Hasta luego.